Buenas noches, ahora en Canal Capital, las principales noticias de Bogotá y su región metropolitana. Estos son nuestros titulares. Averiguamos qué contenían los explosivos lanzados a policías cerca de la Universidad Nacional. ¿Actuaron en legítima defensa? ¿Es esto una protesta? Un experto en seguridad y un defensor de derechos humanos responden. El próximo lunes inicia el proceso de retorno de los indígenas del Parque Nacional, pero más de 200 están decididos a quedarse. En segundos les explicamos por qué. Habitantes de Bogotá están gastando más agua desde que fue flexibilizada la medida de racionamiento. El sistema de embalses aún no alcanza los niveles esperados. Cada semana reportan a la ETV más de 1000 actos de vandalismo. Los frecuentes robos de cables de cobre colapsan las telecomunicaciones de hogares, empresas, colegios y hospitales. Quienes tienen deudas por multas de tránsito podrán tener un alivio de hasta el 80% en los intereses. Les contamos cómo acceder a ese beneficio. Que los globos no lo manden al hospital. Tenemos el testimonio de una madre que vio su cumpleaños convertido en un drama. Industriales alertan por el uso del peligroso hidrógeno casero. Manuel Sánchez, la raqueta colombiana número 1 del tenis en silla de ruedas, no podrá participar en los Paralímpicos de París. Su historia y mucho más en la sección deportiva. La Cinemateca de Bogotá tiene por estos días su propia galería, Arte Rosa y Cine Rosa, para celebrar la diversidad. Gracias por preferirnos. Expertos antiexplosivos de la policía encontraron 5 artefactos explosivos cerca de la sede central de la Universidad Nacional. Este hallazgo ocurrió tras disturbios que incluyeron un ataque de encapuchados a una patrulla policial y la respuesta de los uniformados con disparos que todavía hoy causan controversia. Así quedó la patrulla de la policía después de que encapuchados lanzaran explosivos improvisados en el automotor y en las calles aledañas a la universidad. Un equipo de expertos estuvo hasta la madrugada de hoy recogiendo pruebas para hallar a los responsables. Encontramos unos artefactos explosivos improvisados conformados por algunos con piedras, puntillas, arandelas, que funcionan como metralla de estos artefactos explosivos. Si caen en la humanidad de una persona, pueden tener amputaciones o le puede ocasionar también la muerte. Son artefactos explosivos bastante peligrosos. ¿Es esto una forma legítima de protestar? ¿Es esta una respuesta adecuada de la fuerza pública? Consultamos opiniones calificadas. Legítima defensa se encuentra contemplada en el Código Penal y es de forma inmediata ante la observancia de un hecho que puede afectar su vida, su integridad y la de terceros. Y ahí sí podemos observar que cumple los requisitos de acuerdo al artículo 34 del Código Penal. Existe la legítima defensa y se encuentra bien realizado el procedimiento por parte del policía. Lo que ocurre es que cuando se trata de miembros de la fuerza pública, pues la legítima defensa debe estar enmarcada en los principios de uso de la fuerza, como la legalidad, la proporcionalidad, la necesidad y la precaución, ¿no? Y aquí es importante mencionar que, por un lado, accionar el arma de fuego pues fue un acto desproporcional. Un oficial de la reserva de la policía y un activista y defensor de derechos humanos coinciden en rechazar los actos vandálicos. Afecta la protesta social porque genera también una disrupción que puede terminar en violencia hacia funcionarios públicos, hacia transeúntes, hacia ciudadanos. No podemos aplaudirlo porque son delincuentes que están buscando afectar, están buscando la anarquía para sus propósitos. Por lo tanto, el llamado es más hacia la Fiscalía, hacia la Policía Judicial, para que respondan con los procesos de judicialización. La policía de Bogotá dice estar tras la pista de quienes protagonizaron este nuevo episodio frente a la sede de la universidad, que rechaza toda forma de violencia. ¿Y qué dice la comunidad educativa sobre los hechos de las últimas horas? Precisamente tenemos reporte en directo desde la Universidad Nacional. Daniel Ortiz, ¿cuál es la situación a esta hora? Karen, televidentes, en este momento es muy complicada la situación a las afueras de la Universidad Nacional. Disturbios entre la fuerza pública y personas encapuchadas que están dentro de la universidad. Miren, yo les quiero mostrar el panorama en ese instante. Justamente se están enfrentando entre la fuerza pública y las personas que están dentro de la universidad. Como les decía, ya hay gases lacrimógenos que incluso están afectando a las personas que están en este sector. Las autoridades han llegado hasta este punto luego de una manifestación
planificación, un plantón que iniciaron los estudiantes de esta institución de educación superior bloqueando la troncal de la calle 26 en ambos sentidos. Es importante resaltar que en este instante, en el sentido occidente-oriente, ya se habilitó el paso para los vehículos. Sin embargo, en el sentido oriente-occidente todavía persisten las dificultades, está cierre total en este momento. También les queremos contar sobre el sistema de transporte Transmilenio, que ha tenido unas dificultades durante esta jornada, afectaciones, por ejemplo, en su sistema troncal de 15 rutas y aproximadamente 76.000 usuarios, y también en los usuarios de la zonal, 18 rutas de este sistema y 937 afectados, es lo que reporta el sistema de transporte Transmilenio. Hace unos minutos estuvimos conversando con los estudiantes que estaban aquí protestando y haciendo este plantón. Disparar 1, 2, 3, 4, 5 veces contra las personas que están aquí. Ellos estaban devolviendo ya como bueno ya, y entonces siguen disparando contra todos. Así no son las cosas. Verdaderamente la policía se supone que nos tiene que cuidar, no ir en contra de nosotros. Lo ideal es que todas las protestas fueran así, fueran pacíficas. Y miren, también es importante resaltar que durante toda esta jornada estuvimos intentando comunicarnos con la rectoría y la vicerrectoría de la Universidad Nacional para conocer su opinión con respecto a los hechos que ocurrieron el día de ayer con relación al ataque por parte de encapuchados hacia una patrulla y la respuesta con balas por parte de los policías. No obtuvimos respuesta, tampoco obtuvimos respuesta por parte de los líderes de la Universidad Nacional, la representante estudiantil en esa institución. Nosotros vamos a estar muy atentos, Karen, de lo que suceda en este sector de la ciudad, la troncal de la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, y les vamos a tener detalles a través de nuestras plataformas digitales. Daniel, muchísimas gracias y mucho cuidado también. En otras noticias, regresa la preocupación por el aumento en el consumo de agua en Bogotá tras la flexibilización de la medida de racionamiento. El sistema de llenado de los embalses aún está lejos de la meta del 70%. Una de las condiciones para reducir el racionamiento de agua en Bogotá era seguir ahorrando y cuidando el recurso. Pero los capitalinos en el segundo ciclo aumentaron su consumo los días en los que no tenían restricción. Llevamos 3 días sin turno de restricción que hemos superado en todos los 17 metros cúbicos por segundo. Casi que en esos días sin restricción de este nuevo ciclo de racionamiento estamos consumiendo 1 metro cúbico por segundo más. La situación preocupa a las autoridades porque el sistema de embalses alcanza apenas un 47,99% de su capacidad. Creo que somos muy inconscientes. Cuando tenemos la restricción, entonces pedimos que no la levanten y para ser conscientes, pero realmente cuando no la levantan, entonces hacemos fiesta con el agua. Cuando escalonamos las restricciones con este nuevo esquema, no era un mensaje para relajarnos, no era un mensaje para decir que ya está todo solucionado, era un mensaje precisamente de responder como ciudadanía. Algunos capitalinos consideran que la llegada de la temporada de lluvias debería ayudar a cumplir la meta. Al momento de que pues quitan esta medida, pues los bogotanos, como dicen coloquialmente, como que nos echamos a las petacas. Ya llevamos bastante tiempo con el racionamiento del agua y la verdad, no, yo no estoy de acuerdo que nos sigan quitando el agua. Para la ciudad, aún es necesario hacer el uso responsable del agua y cumplir así la meta de julio, alcanzar niveles del 52,3% en los embalses que la abastecen. Canal Capital conoció que un grupo de indígenas en Veracatío, asentados en el Parque Nacional, no abandonará ese lugar el próximo 29 de julio, cuando inicia el retorno a sus territorios. El lunes 29 de julio es el día en el que, según las autoridades distritales y nacionales, iniciará el proceso de recuperación del Parque Nacional tras el retorno de los integrantes de las comunidades en Veracatío y Chamí a los departamentos de Risaralda y Chocó. Ellos voluntariamente deciden retornar. Lo segundo, donde nosotros estamos interviniendo con mucha fuerza y dignidad, que el retorno se dé de una manera digna y que las personas cuando retornen encuentren garantías para quedarse. Sin embargo, el líder de 225 integrantes de la comunidad ancestral originaria del Alto Andágueda le contó a Canal Capital que ellos no retornarán porque faltan garantías para su seguridad e integridad. No se van a retornar en este momento, estamos esperando las respuestas del distrito, estamos esperando de las unidades de víctimas, qué garantía hay para la comunidad en Veracatío del Parque Nacional del Grupo de Miguel Ángel.
La respuesta de las autoridades contradice lo que manifiestan los indígenas de esas 86 familias. El diálogo inicia en el momento en que les preguntan si tienen la intención de retornar y ahí tuvimos 1.330 que dijeron que querían retornar. Entonces el proceso de diálogo es continuo y no es cierto que no se esté consultando con ellos. Pero ¿qué pasará entonces con este grupo de indígenas? ¿Levantarán sus cambuches del Parque Nacional el próximo lunes? No se va a levantar el Parque Nacional hasta que no dé las respuestas claras delante de autoridades, delante de la comunidad, qué garantía hay en la comunidad para retornar a ese resguardo. Siempre estaremos aquí. En Bogotá hay 2.183 indígenas asentados en 3 zonas, el Parque Nacional, La Florida y La Rioja. Según el distrito, 1.330 manifestaron su deseo de retornar a sus territorios, 438 quieren ir a otros departamentos y 415 han pedido un proceso de integración en la capital colombiana. Quienes tienen deudas por multas de tránsito y transporte podrán tener un alivio de hasta el 80% en los intereses. Este beneficio aplica a unos 400.000 deudores de la capital. Conductores y propietarios de automotores que hayan entrado en mora hasta el 30 de junio de 2022 podrán ahorrarse hasta 80% en los intereses. Pueden hacer el pago del 100% del capital y del 20% de los intereses. Pago que tiene que realizarse antes del 13 de diciembre de 2024, que es el periodo hasta cuando cobija la amnistía. Aquellos acuerdos de pago que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2022 también tendrán este descuento. Lo importante es que lo dejen permanente. Así benefician al pueblo en todo momento y en cualquier lugar. El descuento será significativo. Por ejemplo, si una persona debe 3 millones de pesos en intereses, pagaría 600.000. No todos contamos con los recursos económicos para pagar multas y más porque es como se pueden acumular dependiendo del conductor. Este alivio no aplica para quienes hayan sido sancionados por conducir en estado de embriaguez. No es justo que descuenten el 80% de un interés de algo que no deberían de estar cobrando intereses. Para lograr el descuento ingrese a www.movilidadbogotá.gov.co, luego hace clic en consulta y pago de comparendos y finalmente ingresar los datos del vehículo para descargar el recibo de pago. Aumentó la comercialización de globos inflados con hidrógeno artesanal en lugar de helio. Se trata de un gas más económico pero altamente explosivo y peligroso. Los globos inflados con hidrógeno casero pueden convertir un momento de alegría en una emergencia. Yo estaba con mis 4 hijitos, al momento de soplar la velita de cumpleaños, los globos se me estallaron en la cara, generándome en quemaduras de 1º, 2º y 3er grado. Pues asumíamos que era helio, pero en realidad no es helio, es hidrógeno casero, que es un peligro. Gracias a Dios me pasó a mí, pero lo hubiera podido pasar a mis 4 chiquiticos. En 2024, la compra de hidrógeno artesanal aumentó 50%. Este gas es altamente inflamable y puede provocar explosiones e incendios al entrar en contacto con calor, como el de las velas. Hemos detectado el incremento de casos de globos inflados con hidrógeno artesanal. El hidrógeno es un gas que también, al ser más ligero que el aire, hace que el globo flote. Pero a diferencia del helio, que es un gas inerte, el hidrógeno es un gas inflamable. De cada 10 cilindros que usan en los establecimientos de Bogotá, 8 son de hidrógeno y solo 2 de helio. Esto es un peligro completamente. Por ejemplo, los globos que le compramos a los niños de muñequitos, esos globos son solamente inflados con hidrógeno. Esto es demasiado explosivo. El 80% de los globos decorativos en Colombia son inflados con hidrógeno artesanal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Manuel Sánchez es el tenista número 1 de Colombia en silla de ruedas. Sin embargo, no participará en los Juegos Paralímpicos por su ranking a nivel mundial. A pesar de ello, esperó el apoyo para la gestión de una invitación oficial, pero esta no se dio. Manuel Sánchez Quitián es la raqueta número 1 del tenis en silla de ruedas en Colombia y su principal objetivo era poder estar en los Juegos Paralímpicos 2024. Tuve la posibilidad de ingresar y pues no tener ese respaldo de pronto de decir sí, lo intentamos y pedimos esta wildcard o esta bipartita. La wildcard o invitación bipartita es una invitación que solicita en este caso el Comité Paralímpico Colombiano al Comité Paralímpico Internacional para los atletas que no logran la clasificación directa o que tienen algún tipo de inconveniente para asistir. Los entrenadores siempre
no solamente fueron una, sino fueron 2 veces las que se citaron para demostrar, digamos, el por qué debería yo estar en París. Según Manuel, la negación llegó por parte de los metodólogos. Un metodólogo del ministerio y un metodólogo del Comité Paralímpico fue los que estuvieron muy a ras con la decisión del no. Por eso, desde Canal Capital consultamos a Juan Camilo Rodríguez, metodólogo del Comité Paralímpico Colombiano, quien respondió por qué no se hizo la petición de la wildcard. La proyección que puede tener en su categoría con los rivales que se podría llegar a enfrentar en eventos internacionales, principalmente los primeros 32 del ranking. Pues digamos que Manuel Sánchez Quitián no se encuentra en la mejor posición. Para el Comité Paralímpico Colombiano, la proyección de Manuel Sánchez es diferente. En este momento es una proyección a Juegos para Panamericanos, pero no a nivel paralímpico. Por ahora, la raqueta 1 del tenis en silla de ruedas en Colombia continúa preparándose para los abiertos que se vienen y poder recuperar puestos en el ranking mundial. La ciudad se mueve con una agitada agenda deportiva en diferentes escenarios de Bogotá. Pero no solo eso, sino que también en el plano internacional podremos disfrutar de los deportistas de la capital. Todo comienza desde esta misma noche. Si busca un plan, en el Parque Recreo Deportivo El Salitre lo puede encontrar. El torneo Lucas Caro de rugby tiene su segunda jornada y se extenderá hasta las 10 de la noche. Pero si es amante de la esgrima, la Copa Bogotá se disputará este sábado y domingo en la Plaza de los Artesanos. Las categorías juveniles y mayores se batirán en duelos de sable, florete y espada. El domingo 28 de julio es la cita de los runners. La media maratón de Bogotá cumplirá su edición 24. La salida y llegada será en el Parque Simón Bolívar desde las 8:30 de la mañana. Y en los Juegos Olímpicos el domingo, Giancarlo González estará en acción en skateboarding. Las eliminatorias serán a las 5 de la mañana y si avanza a la final, peleará por medallas a las 10. La selección Colombia femenina tendrá su segunda salida, esta vez ante Nueva Zelanda. El encuentro será a las 10 de la mañana. Y en otras noticias entró en vigencia la Ley de Donación y Seguridad Alimentaria con la que se busca disminuir el hambre en Colombia. A partir de este momento, las empresas que donen a los bancos de alimentos tendrán beneficios tributarios. Los empresarios del sector de la alimentación que donen recibirán descuentos en su declaración de renta del 37% sobre sus aportes a los bancos de alimentos. Es decir, si hacen una donación de 500.000 pesos, les descontarán 185.000 en el siguiente pago de su obligación financiera. Me gustaría que de pronto se llevara como un control y realmente saber de que esas ayudas realmente lleguen a los más necesitados. En lo corrido de este año, 331.431 personas se han beneficiado de las ayudas gestionadas por el Banco de Alimentos de Bogotá. De ahí adquieren recursos para darle a las personas necesitadas en varios barrios donde la gente es muy humilde. La inseguridad alimentaria es una problemática que sigue afectando a los bogotanos, principalmente de localidades como Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar. Sin embargo, se debe velar por alimentos que no sean ultraprocesados. Pues es una gran preocupación porque cuando yo entrego ultraprocesados a las instituciones que apoyan o tienen como una misión el de disminuir el hambre, de mitigarla y el de dar, ¿cierto? A partir pues también de unas acciones propias de las organizaciones que apoyan, pues vamos a entender o vamos a llevar un mensaje acerca de que los ultraprocesados hacen parte de una dieta y que permanentemente los podemos consumir. Con esa ley también se busca frenar el desperdicio de alimentos de algunas empresas en el país. Una medida de alivios financieros permitió que más de 100 familias recicladoras recibieran por fin sus títulos de propiedad. Muchas de estas familias habían sido reasentadas por haber construido sus casas en zonas de riesgo. Huyendo del conflicto o buscando oportunidades, familias como la de Joana encontraron refugio en Bogotá. Los castiblancos se ubicaron en la localidad de Puente Aranda hace más de 30 años, tras un proceso de reasentamientos hacia Suba y después de años de luchas comunitarias, hoy se convirtieron en propietarios. Viví esta experiencia cuando era niña, tener que vivir en unas casitas de cartón, porque nosotros vivíamos en unas casitas de cartón, y llegar aquí a Suba, la verdad, nos cambió la vida. La familia de Juan Carlos Moyano es otra de las 105 beneficiadas del barrio Comuneros La Palma que respira con alivio. Su vivienda ya está libre de hipotecas. Y por eso quiero darle un gran aplauso a ustedes. Una alegría muy inmensa, una lucha grande. Yo fui nacido y criado en la invasión de la 40 de San Andresito, la 38.
Este título lo esperamos durante más de 30 años. Un programa distrital les permitió sanear deudas de unos 100 millones de pesos por familia. Y lograr que estas familias tengan su título saneado, su título de propiedad y a partir de ahora sean propietarios. En Bogotá, al menos 3.150 predios requieren procesos para ser saneados y lograr la entrega de títulos, mientras que 2.000 familias esperan ser reubicadas por vivir en zonas de riesgo. Ya no vamos a quedar en la calle porque todos los días pensábamos, ¿será que nos vamos a quedar en la calle? ¿Será que no? Es posible que usted en su hogar en algún momento haya sentido una desconexión, haya sufrido una desconexión de los servicios de telecomunicaciones, sin importar la empresa. Eso está ocurriendo masivamente en Bogotá, en Colombia y en otros países del mundo. La razón, el robo masivo de cable de cobre. Para hablar de ese asunto hablamos con el presidente de una de las compañías más afectadas por ese fenómeno. Me refiero a Alex Blanco Rivera, el presidente de la ETB, nuestra empresa de Bogotá. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, David. Un saludo a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿De qué tamaño es el problema particularmente? Empecemos por hablar del país o de la ciudad para dimensionar el impacto que esto tiene en las operaciones de telecomunicaciones y en la vida cotidiana de las personas. Para darte un ejemplo, el año pasado en Bogotá solamente se robaron más de 400 kilómetros de cable de cobre, que es la distancia que hay entre Bogotá y Medellín. Este año, durante lo que va corrido del año, estamos teniendo más de 1.000 eventos de vandalismo a la semana, un incremento del 140% con respecto al año pasado. Presidente, digamos, claro, en los hogares decíamos, esto es muy grave, pero aquí no estamos hablando solamente de que a mí se me caiga el internet o la televisión, o en fin, sino que puede haber escuelas, centros de salud, en fin, que estén padeciendo esto. Así es. Y mucha gente dice, ¿a mí por qué me afecta si yo estoy sobre fibra óptica y lo que se están robando es el cobre? Desafortunadamente los ladrones no saben cuáles son los cables de cobre y cuáles son los cables de fibra. Entonces cortan todo y no tienen ningún cuidado tampoco cuando sacan. Entonces rompen cuando están sacando. Y se afectan no solamente a las personas en los hogares, sino también empresas, como dices, colegios, hospitales, gente que realmente padece una situación muy complicada cuando esto sucede. Este no es un fenómeno nuevo, lleva varios años, pero aparentemente se agravó en el primer trimestre o cuatrimestre de este año. Sí, así es. Durante el último trimestre del año pasado y lo que va corrido este año, el problema está mucho más complicado. El valor del cobre en el mercado internacional se ha más que duplicado. El valor por tonelada ha pasado algo así como alrededor de $5.000 a $12.000 y esto, por supuesto, presiona el robo del cobre en las ciudades. Pues justamente, entonces, si hay un mercado, China, por ejemplo, que esté comprando chatarra y cobre para reciclarlo, para volverlo a usar, ¿cómo se frena el fenómeno? Porque habrá quien esté dispuesto a seguir robando para seguir vendiendo. Por supuesto. Y lo que mencionas es importante. El año pasado, por ejemplo, Colombia exportó más de $630 millones en cobre, de los cuales en Colombia solamente hay una mina de cobre que produce $112 millones. Los otros 500 son chatarra de cobre. ¿Cómo lo acabamos de raíz? Retirando las redes en cobre, que es lo que estamos haciendo hoy en día. La idea es que ETB sea la primera empresa en Colombia que es 100% fibra. Hoy en día tenemos más del 80% de nuestros clientes sobre fibra. Lo que queremos es que antes de que se termine el año tengamos el 100% de nuestros clientes sobre fibra para poder retirar todo el cobre que hay en la ductería. ¿Eso va a ser antes de que termine el año, dice usted? Esa es la idea, en eso estamos trabajando. Hemos duplicado los esfuerzos. Nosotros inicialmente teníamos este plan para mediados del año entrante, lo estamos adelantando. La idea es terminar antes de que termine el año. Presidente de la ETB, hace mucho quería hacerle esta pregunta que no tiene que ver ya con el robo de cable, sino con la brecha digital en Bogotá. La brecha digital en Colombia es dramática, de mucha gente que no accede a los servicios de Internet, por ejemplo. Pero en Bogotá, que uno pensaría que tiene su propia telefónica, su propia empresa de telecomunicaciones, todavía hay gente que no está conectada a ese mundo. ¿Cómo va a hacer la ETB o qué está haciendo la ETB para reducir o eliminar esa brecha? Por supuesto, estamos trabajando en eso y en conjunto con la alcaldía. Nosotros hoy en día tenemos más de 2.200.000 hogares pasados en fibra óptica. Eso significa que por enfrente de la casa, por enfrente del edificio, hay una red de fibra. De eso, cuando nosotros hacemos, incluso no fuimos nosotros, el DANE hace una encuesta para ver por qué la gente no se conecta. El 57% de las personas que no se conectan dicen que no lo hacen porque no tienen la capacidad adquisitiva para hacerlo.
porque finalmente el plan que se vende es un plan al cual ellos no tienen acceso por su capacidad adquisitiva. No obstante, en Colombia el plan de Internet es de los más baratos de toda Latinoamérica. Solamente el 1% dice que no lo hace porque no hay una red a la que se puedan conectar. Entonces, ¿cómo estamos trabajando con el Ministerio de las TIC y con la Alcaldía? Ver cómo podemos darle subsidio a esas personas que no tienen esa capacidad para que se puedan conectar a las redes. Alex Blanco Ribeira, presidente de ETV, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a la información cultural. Bogotá será una vez más epicentro del Encuentro Iberoamericano de Dramaturgia, donde la palabra es el hilo conductor de historias que nos conectan más allá de nuestras fronteras. Capital se coló en uno de sus ensayos. Pero entonces, Carmelita... Del 2 al 5 de agosto, los escenarios de Bogotá recibirán a dramaturgos, actores y académicos de todo Iberoamérica. Los maestros internacionales le entregan herramientas técnicas puntuales a nuestros escritores y escritoras para cualificar su oficio como dramaturgos. Y mira cuántos niños han metido allí. El encuentro facilita el aprendizaje e intercambio de técnicas, donde las diferencias lingüísticas y culturales enriquecen la visión artística. La dramaturgia, el teatro, dan cuenta del contexto en el cual surgen, ¿verdad? Establecer ese diálogo con otras realidades, nuestro público, nuestros teatristas, es importante. Para fomentar el diálogo y la colaboración entre culturas, la dramaturgia catalana llega como invitada de honor, sumando su voz única a un coro diverso que incluye por primera vez a Brasil. Como es un encuentro iberoamericano, y en Iberoamérica no solo existe el castellano, sino que está el catalán, el portugués, entonces hemos invitado por primera vez al Brasil con la maestra Silvia Gómez y tenemos la coorganización del Instituto Ramon Llull de Barcelona. 3 lenguas romances, 3 dramaturgias. Esta es la promesa de lo que será mezcla de idiomas y culturas para enriquecer el arte teatral. Y el Ciclo Rosa no es solo un encuentro para la proyección de películas en la Cinemateca. Es una celebración de identidades, historias y visiones únicas que nos invitan a ver el mundo desde múltiples perspectivas. Dentro de la Cinemateca está la Galería Toma Rosa, que permite a los artistas explorar y mostrar la diversidad en sus obras. Presentan propuestas escénicas en las que se mezcla también la música, la literatura, la danza y el performance. La iniciativa ha sido especialmente exitosa entre artistas bogotanos, quienes la perciben como una oportunidad única para exhibir su trabajo. Recibimos muchas propuestas del performance asociado a la escena drag, a la escena del voguing, a la escena, sí, como de las estéticas y de las manifestaciones del cuerpo. Hasta el 10 de agosto será escenario de diferentes propuestas artísticas. Las propuestas que recibimos para el ciclo no solamente desde el cine y el audiovisual, sino también desde los espacios de conversación y espacios de propuestas escénicas como la Toma Rosa. Con actividades de entrada libre que van más allá de la proyección de películas, el Ciclo Rosa resulta muy inspirador para quienes buscan una mirada fresca y diversa del mundo. Y hasta aquí la información cultural. Nos vemos la semana que viene, Karen, con mucho más. Claro que sí, Mireya, así finalizamos nuestra misión del día de hoy. A todos ustedes, gracias por su compañía, que tengan un feliz fin de semana y una feliz noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.